Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Angelo. Y bueno, el día de hoy hay un tema que me ha hecho un poco, me ha divertido un poco, ¿no? Y por eso quiero hablarlo con ustedes. Y es que han salido el día de ayer los requisitos de Indiana Jones y el Gran Círculo, que como saben se lanza en PC y Xbox el día 9 de diciembre. No sé si hay algún tipo de entrada anticipada, ¿no? Si pagas o compras el juego, no lo sé, pero el lanzamiento formal es el día 9 de diciembre, ¿no? Pero, pues, han salido estos requisitos y han empezado los lloros por las redes, señora. Han empezado los lloros. Que si el juego está mal optimizado, que el juego es una porquería, que viene mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y el día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de este tema porque yo no estoy para nada de acuerdo, pero también tenemos que hablar un poco de la hipocresía justamente de los PC Gamer Master Race. Pero antes de hablar de eso, como siempre tengo que recordarte que todos los que ven estos videos, el 70% de ustedes que ven estos videos no están suscritos al canal, ¿ok? Y bueno, la verdad es que, ¿por qué no lo haces ahora mismo para que no se te olvide? Suscríbete para que siempre estés al día con toda la información y con todas las cosas nuevas que van saliendo del mundo del PC, sobre todo porque se vienen sorpresitas dentro de unos días, ¿ok? Cosas interesantes que seguro a muchos de ustedes les va a interesar, así que suscríbete ahora para que no se te olvide, dale like, compártelo y así habrás hecho tu buena acción del día. Pues bien, habiendo dicho eso, vamos a hablar un poco acerca en líneas generales de lo que nos dice estos requisitos de Indiana Jones. Y me voy a copiar un poquito del amigo Daniel Owen, ¿no? Quien normalmente utiliza esto de moverse por la pantalla para pues enseñar las cosas y puntuarlas, ¿no? El día de hoy voy a hacerlo un poquito así para que quede un poco más claro. Entonces, vamos a ver, Indiana Jones en el Gran Círculo nos está pidiendo como procesador un Intel i7 10700K o mejor y un Ryzen 5 3600. Esto no me parece ninguna locura de CPU, ¿ok? Para estos recomendados, porque lo primero es que el Ryzen 5 3600, hemos dicho muchas veces aquí, que es el equivalente a una CPU de las consolas actuales. Entonces, esto como primer punto, no entiendo cuáles son los lloros con la CPU, si siempre estamos diciendo, yo lo digo y yo soy muy fan del PC y lo hablo, pero mucha gente habla demasiado acerca de cómo es mejor un PC, pero luego parece que siempre esos PCs que ellos tienen son imaginarios, porque salen estos requisitos y ya se ponen las manos en la cabeza diciendo que son demasiado altos. Un Ryzen 5 3600, honestamente, como nos lo pone acá, es el equivalente a lo que sería un simple CPU de las consolas de actual generación. O sea, ya es hora de que el PC empiece a pedir requisitos mínimos, lo equivalente a una consola. Además, y esto es un solo juego, pero bueno, ya la gente está llorando por ahí. Luego tenemos 16 GB de VRAM. Y esta es la parte interesante acá, como ustedes ven, dice Nvidia GeForce RTX 2060 Super o AMD Radeon RX 6600 o una Intel Arc A580. Bastante interesante el tema de la Arc 580 ahí, porque yo la compararía más con una Arc 770, pero bueno, esto puede ser debido a la buena capacidad que tiene de Ray Tracing. Si se han dado cuenta en algo de estos requisitos, es que requiere tarjetas que soporten hardware ray tracing, como pues no los vamos a agarrar acá como no los confirman en esta parte. Dice que requiere una GPU que tenga hardware ray tracing, es decir, que este va a ser, al igual que el Metro Exodus Enhanced Edition, uno de los pocos juegos que exige que tengas una GPU con soporte por hardware para ray tracing. Ya sabemos que Avatar, Outlaws, Star Wars Outlaws y Alan Wake usan ray tracing incluso si no tienes un hardware disponible, pero en este caso lo necesitas para este juego en que tenga esa calidad. Entonces aquí mucha gente ya está pegando el grito al cielo, ¿no? Como esto no es posible, ¿cómo vas a pedir esto? Está mal optimizado. No puedes hablar de mala optimización todavía porque no sabemos cómo va el juego, cómo se ve, ¿ok? Y por qué está pidiendo estos requisitos. Es una estupidez. Entonces parece que cada vez que un juego sale y te dice que va a correr en low, porque este low podría ser muy bien mejor que muchos high de otros juegos, ¿ok? Recordemos, Avatar en low se ve muchísimo mejor que juegos en high. Entonces no entiendo
por qué se genera este tipo de inconvenientes, ¿no? No entiendo por qué la RTX 2060 le genera tanto. Recordemos que es una tarjeta que salió hace 6 años. Bueno, la 2060 Super salió en 2019 a mediados, así que tiene unos 5 años y medio, pero igual estamos hablando de tarjetas de 2018-2019 que ahora están empezando a ser el mínimo. O sea, ¿dónde está esa supuesta Master Race de la que todo el mundo habla y que curiosamente luego todo el mundo te está diciendo que por 1000 te armas PC es mejor que una PC5 Pro? Y ojo, yo soy de los que opina eso, pero parece que la mayoría de esta gente que dice que es mejor comprarse un PC de 1000 mejor que la PlayStation 5 Pro no tienen ni siquiera un PC mucho peor que una PlayStation 5 normal. Entonces ya por ahí pues puedes ver un poco la ridiculez del asunto, ¿no? Entonces me parece bien que un juego como este esté poniendo ya los mínimos en un nivel como el que debería ser. De otro modo el PC no va a avanzar de ese modo, ¿ok? Así que yo lo veo bastante bien, ¿no? En términos de requisitos, o sea, la manera en que está subiendo los requisitos mínimos. Pero si ustedes se fijan, un detalle bastante importante, acá dice preset low, lo cual, bueno, está bien. Porque ya, como les dije, pues va a usar Ray Tracing de alguna manera y no sabemos qué tipo, cómo van a verse los gráficos. De todos modos, puede ser una cosa alucinante. Pero la resolución es 1080p nativa y con un target de 60 FPS. Y aquí es donde viene la cuestión. O sea, está buscando 60 FPS, no es un target de 30 FPS, ¿no? Entonces eso quiere decir que con una CPU incluso menos potente, si a ti no te importa, puedes jugar a 30 FPS sin demasiados problemas. Aquí únicamente te están apuntando a 60. Por otro lado es resolución nativa, lo cual sabemos que en muchos casos vamos a estar usando DLSS, FSR, XeSS y además le vamos a meter Frame Generation. Así que aunque el hardware como mínimo tenga que ser una 2060 para esto, no significa que no puedas usar un hardware, evidentemente aún con soporte para Ray Tracing, pero más modesto como la 2060 normal o una 3050, pero apuntando a 30 FPS o apuntando a 60 FPS usando DLSS, FSR o Frame Generation como para tener un poco más. Entonces, en todos estos casos no veo dónde está realmente el problema. Acá como pueden ver es 1080p nativos. Ahora, si nos vamos a los requisitos recomendados, ¿ok? Pueden ver que se dispara bastante lo que es el requisito. Pasamos de una 2060 a una 3080 Ti, lo cual es un salto bastante importante. No sé si esto es debido a la cantidad de memoria necesaria, ¿ok? Esto puede ser allí, como pueden ver. En caso de lo que es la CPU en la parte superior, ya que siempre esto me está cambiando acá, déjenme a ver, déjenme bloquear algunas cositas acá que me está causando un poquito de inconvenientes cada vez que lo voy a mover. Muevo otra cosa que no sé qué es, honestamente. Ah, ok, ya encontré aquí. Ok, vamos a seguir bloqueando cosas, a ver si ahora me deja en paz esto. Es que acá la webcam debería estar un poco más por encima para evitar justamente esto. Ok, ahora sí. Bien, entonces les decía, acá ven que ha aumentado el requisito de CPU. Me imagino que es por los requisitos de Ray Tracing más que cualquier otra cosa. Y también a 32 GB de RAM como recomendados, ¿ok? Pero eso no significa que no vaya a probar. Esto lo vamos a estar probando aquí en el canal de todas maneras. Y una 3080 Ti. Pero creo que eso también es porque ahora el preset no es ni medium siquiera, es high. Ok, es high, o sea que todavía seguramente tenemos algo en el medio que es medium, pasamos del low a medium para las tarjetas intermedias, pero también la resolución aumenta 1440p, es decir, aumentamos la calidad visual y también la resolución y sigue siendo nativa y apuntando a 60 fps, de manera que en el medio hay toda una gama de configuraciones que nos van a permitir usar una 2070, una 2080, una 3070, una 3060 sin inconveniente alguno. O sea, no es algo para tirarse de los pelos. Repito, me da mucha gracia que toda la gente que está con el tema de los PC Master Race sean hoy los que están llorando por unos requisitos de PCs de hace 6 años, ¿ok? Esto es para que se den cuenta cómo es la hipocresía de muchos de estos jugadores que por tirarle a la PlayStation 5 Pro únicamente ahora vienen con unos lloros particulares. Ahora acá tenemos también, bueno, luego lo que es la calidad ultra. Como pueden ver, esta ya apunta a 4K nativo a 60 FPS con el preset ultra, que no me parece mal todavía, porque estamos hablando de 60 FPS nativos a 4K con el preset ultra. A mí eso no me parece unos requisitos locos. Si estuviéramos hablando de que te dijera 4K con DLSS en performance para este modo, estoy con Frame Generation, lo podría entender, como es el caso que vamos a hablar ahora. Entonces, como han visto,
Va a necesitar una GPU con soporte de Ray Tracing para hardware, pero con una configuración de un PC de hace 6 años lo vas a poder jugar a 1080p nativo. Y me atrevería a decir que a lo mejor incluso vas a poder ir a 1440p DLSS, ¿ok? Si no te preocupa, y además a lo mejor activas también Frame Generation y llegas a los 80, 90, 100 FPS. O sea, que la gente está sacando conclusiones antes de tiempo que me parecen un poco ilógicas, porque todos estos requisitos de esta parte de acá son absolutamente todos en nativo, ¿ok? Y ya sabemos que la mayoría no juega en nativo. Donde se pone interesante el asunto es cuando hablamos del Full Ray Tracing, es decir, esta parte de acá, Full Ray Tracing Requirements, recomendados mínimo, etcétera, etcétera. Esta parte sí me parece un poquito delicada, un poquito compleja. Le voy a explicar por qué. Porque ya Full Ray Tracing, recuerda, va a ser un juego tipo lo que es Cyberpunk, ¿ok? Cuando le pones Path Trace, y lo que es Alan Wake cuando le pones Path Trace. Entonces allí la verdad es que sí tienes como que irte a lo máximo de lo máximo para llegar a estos niveles, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, aquí nos da unos valores que tampoco me parecen descabellados, ¿ok? Aquí tenemos Full Ray Tracing Requirements, acá pone super resolución con el preset, es decir, un DLSS en FSR. Fíjense que no habla de tarjetas de AMD, porque sabemos, y ya lo hemos visto con Alan Wake y con Cyberpunk, que cuando se trata de juegos Full Path Trace, AMD no puede realmente con esos juegos a una calidad, digamos, jugable. Así que bueno, esa es una cosa, ¿no? Pero acá pueden ver que requiere DLSS 3 con Frame Generation y Super Resolution a un preset de Quality con una 4070 de 12 GB. Y lo que sí me preocupa un poco es que el target sea 60 FPS. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque quizás no llega... lo que me preocupa es que si el target es 60, lo que yo quiero entender es si eso significa que el juego me iría a unos 30 FPS y es gracias a Frame Generation que llega a 60. Porque eso sí estaría un poco mal, ya que, como saben, Frame Generation funciona mejor a partir de unos 40-45 FPS. Entonces de 30 a 60 realmente no es la mejor opción. Pero claro, aquí a lo mejor esto, digamos que a lo mejor el frame final sean 80. Y bueno, ellos están diciendo como target 60, es decir, que evidentemente vas a ir a más de 60, pero que ese es su mínimo, ¿no? Entonces ahí no estaría tan mal la cosa si eso es así. De todas maneras, también esto está usando un preset de Quality, cuando tú podrías incluso bajarlo a Balance. Eso sí, la resolución es a 1080p con una 4070, ¿ok? Entonces, bueno, hay que entender, esto es Full Ray Tracing. Con Cyberpunk pasa algo más o menos parecido. Yo, por ejemplo, para jugar a Cyberpunk Path Trace con mi 4070 Ti, que no es la 4070 normal que ponen acá, me toca, por ejemplo, jugarlo a 1440p con DLSS creo que en Balance más Frame Generation. Entonces, como han visto, no cambian, no son muy diversos los resultados finales, ¿no? Puedo ir a 1440p, etc. Luego, cuando vamos a lo que son los recomendados de la parte Path Trace, nos recomienda la 4080 16 GB, pero ya en este caso el preset es High y una resolución de 1440p, y ahora el preset Balance de DLSS. Nuevamente, no está tan descabellado, ¿ok? A lo mejor podemos bajar el preset a Performance e irnos a 4K, que es lo que hacen justamente con la 4090, que pueden ver acá, que es la recomienda para el mayor preset, digamos, más alto. Yo honestamente creo que ese target, y lo vamos a ver, evidentemente lo voy a comprobar cuando local, no es tan como nos lo están haciendo ver, en el sentido de que es un target, ¿no? Eso es lo que significa. Lo que yo veo ahí es que seguramente a una resolución de 4K con performance va a ir, y Frame Generation va a ir a más. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué te ponen la opción de que tienes que activar Frame Generation? Probablemente porque sin Frame Generation no llega a 60 FPS, es decir, llegará a 45 o 50 FPS. Entonces tienes que activar Frame Generation para llegar a 60 y superarlo, ¿ok? Porque así, sin Frame Generation te va a llegar a unos 45, 50. Es lo que yo pienso. No pienso que llegue a 30. Pienso que va a superar los 30, pero no es suficiente para llegar a 60, que es el target que ellos apuntan. Pero al activarlo vas a ir por encima de ese target, que es de 60, en los casos de Full Ray Tracing Requirements, ¿ok? Pero de todas formas, todas estas pruebas las voy a hacer aquí en el canal. Cuando el juego salga, no me dieron la key, así que no tengo acceso anticipado. Voy a tardar unos días en hacerle en traerle los resultados, pero bueno, ya ustedes lo están viendo acá. Y como digo, no me parecen que los resultados que estemos viendo acá sean tan descabellados como nos los quieren hacer ver, ¿no? Es decir, no me parece que estemos viendo una locura, algo que no se puede
manejar. Estamos hablando de tarjetas que tienen 6 años y para todos aquellos que viven pregonando a la PC Master Race, que luego se estén quejando porque el juego no les va a ir aquí. Recordemos que Alan Wake también requiere de tarjetas de una gama bastante alta. Medio funciona con un parche que sacaron recientemente con la serie 1000 de Nvidia, ok, pero ya cuando hablamos de la serie 1000 tenemos que hablar de la 1080 hacia arriba, quizás, no recuerdo si con la 1070 medianamente llegamos, ok, pero hasta allí. Ya luego necesitas 2060 porque necesitas una GPU que soporte Mesh Shader, ok, cosa que ni siquiera la RX 5700 de AMD tiene, y en este caso pues como ven no está recomendada, como el mínimo es la 6600. Entonces en ese aspecto pues es lo que es. Entonces no entiendo por qué tanto revuelo con estos resultados cuando no me parecen descabellados honestamente. Ahora no, porque es en low, porque es a 1080p, pero sí, pero está buscando 60. Muchos de los requisitos mínimos que vemos en muchos juegos siempre apuntan a los 30 FPS, ¿ok? Entonces si tú quieres apuntar a 30 FPS vas a poder seguramente jugar a 1440p con esta misma configuración, con una CPU más lenta porque no necesitas llegar a 60. Vas a poder usar DLSS o FSR o XeSS para llegar a, qué sé yo, 1440p, 30 FPS con mayor calidad. Es decir, a mí me parece que lo que está pidiendo para el target no está tan descabellado, ¿ok? Y es hora ya de que el mínimo en PC se mueva hacia arriba. Esto ya no son juegos indie, señores. Aunque este sea un Indiana Jones, esto no es un juego indie. Entonces es importante que los juegos AAA empiecen a buscar justamente esa excelencia gráfica. Puedo entender los juegos de menor envergadura que todavía te puedan funcionar con la RX 580, que es una GPU que ya tiene como 8 o 9 años, ¿ok? Entonces la gente pues ahora se va a poner por allí. Lamento mucho a la gente que no lo vaya a poder disfrutar, pero bueno, también hay muchos otros juegos que pueden disfrutar. O sea, así se trata. Sería como decir, qué malo que la gente que tiene una Xbox One X no va a poder disfrutar de Indiana Jones. Bueno, es un juego que está hecho para la nueva generación. O sea, si quieres jugarlo tienes que comprar la nueva generación. Igual en PC, si quieres jugar este juego te va a tocar actualizar, ¿no? Y hoy en día una RTX 2060 la puedes encontrar usada por unos $150 sin demasiados problemas. Entonces tampoco me parece que estemos hablando de configuraciones loquísimas, ¿ok? Así que a los que viven pregonando de la PC Master Race, menos lloros y más actualizar el PC, porque si no quedan bastante hipócritas, amigos míos. Así que bueno, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.